correspondientes, las normas oficiales mexicanas de cualquiera que ustedes quieran. Hay las normas mexicanas que no son de cumplimiento, pero que están correlacionadas con las normas oficiales, y las normas de referencia que hacen los sectores CFE y Pemex o al que quiera, puede ser sus normas de referencia mientras se avengan al contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces vemos que existe. Los aspectos conductuales, si nos pudiéramos hacer el análisis, el 98% de los accidentes ocurre por accidentes provocados por el hombre, 70 directamente, 28 por condiciones que dejó el hombre, y solamente el 2% son por cuestiones fortuitas, fenómenos naturales que no están a nuestro alcance. Sin embargo, podemos establecer medidas que minimicen los efectos. Eso se puede hacer. Entonces, ¿por qué tocamos los aspectos conductuales? Porque difícilmente alguien lo hace. Y entonces vemos que tiene que haber un cumplimiento y un seguimiento de los casos desde el punto de vista conductual. Obviamente, esto orientado a las condiciones de trabajo, pues vemos que es la seguridad, la salud, lo que es la parte del cumplimiento, el medio ambiente y la ergonomía dentro de los muchos que pueden entrar. Entonces, es el concepto que se maneja en un programa integral. Ya finalmente, las conclusiones. Entonces, tomando la definición de la OPS, la cual dice: conjunto de conocimientos científicos y de técnicas destinadas a promover, proteger y mantener la salud y bienestar de la población laboral a través de medidas dirigidas al trabajador, a las condiciones del ambiente de trabajo y a la comunidad, mediante la identificación, evaluación y control de las condiciones y factores que afectan la salud y el fomento de acciones que la favorezcan. Eso no lo inventé yo, está escrito. Bueno, pues esto es una de las conclusiones a las que podemos llegar nosotros como profesionales de las respectivas áreas del trabajo. El desarrollo de la salud ocupacional debe lograrse con la participación y cooperación de los trabajadores, empresarios, sectores gubernamentales, instituciones y asociaciones involucradas para proyectar y ponerla en práctica. Dice, y ponerla en práctica es necesaria la cooperación interdisciplinaria. Entonces aquí menciona una palabra importante: interdisciplinaria. No se vale trabajar solos. Habla de la interdisciplina. Y la constitución de un equipo del cual tienen que formar parte el médico de los trabajadores. Entonces está claramente establecido. Mantener y promover la salud y la capacidad del trabajo de los empleados por medio de la interactuación en los programas preventivos de salud. Mejorar las condiciones del trabajo para favorecer la salud y la seguridad de los trabajadores a través de su asesoría en esta especialidad. Ustedes son los expertos. Ahí es donde se requiere la mano de la salud en el trabajo. Desarrollar culturas y sistemas organizacionales que favorezcan la salud y la seguridad en el trabajo, promoviendo un clima organizacional positivo, una eficiencia mayor y la optimización de la productividad, razón de ser de las organizaciones, de la empresa. Implementando prácticas, cursos los cuales coadyuven en la formación del personal en todos sus niveles. Y le agradezco mucho que venga a reforzarnos esta idea. No, al contrario, a ti por tu apreciación. Y efectivamente tú lo dices, lo has dicho claramente, ¿no? Yo creo que uno de los factores que tenemos que trabajar, a todos aquellos que tenemos esta oportunidad de estas bellas disciplinas, porque al final de cuentas estábamos trabajando como manos, y esto me recuerda hace muchos años, alguien me preguntaba: oye, ¿tú cuánto has influido en evitar accidentes? Le digo: no sé, lo desconozco. Pero cuando nos metemos en el campo y decimos: hijo, hemos mejorado una condición del trabajo, seguramente estamos evitando una enfermedad o una lesión. Cuando estamos tratando de formar y lo que tú dices atinadamente, vemos que pues tenemos una correlación, no nada más la profesión, ¿no? O sea, tenemos una responsabilidad desde el punto de vista social en seguir permeando en las organizaciones todos los conceptos. Sabemos que vamos a batallar, ¿eh? O sea, alguien me preguntó hace muchos años: oye, ¿cómo debes hacer para convencer a la dirección? Digo, es que lo único que tenemos que hacerles es enseñar qué es lo que ellos buscan, los pesos y los centavos, ¿no? Pues llegarles por donde les duelen los pesos y centavos, ¿no? Pero muchas veces no sabemos vendernos en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, no sabemos cómo fundamentar todo eso.
Entonces, actualmente estoy capacitando al Instituto Nacional de Educación para Adultos. En todos los temas, a veces me tengo que inventar temas que ni sé yo, pero me pongo a estudiar. ¿Y por qué lo hago? Porque si estamos en una institución, Instituto Nacional de Educación para Adultos, donde existen 30 millones de analfabetas, donde tenemos el 53% de la población en pobreza, y un gran porcentaje, el hombre más rico de los pobres de Oaxaca vive con 5,500 pesos al año, ¿sí? Y donde si nos metemos al campo y muchas veces nos volvemos gente de la metrópoli y no queremos salir al campo donde a lo mejor nos están reclamando, ¿no? Aunque sea una vez en la vida, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta de cuestiones que nadie entiende, del por qué el objeto de nosotros, ¿sí? El chiste es saberlo aplicar. Y obviamente pues tendremos que sacrificar algunas veces y no todo es el dinero. Tenemos que impartir nuestra parte social y por eso aprecio tu percepción de lo que hemos venido mencionando, pero yo creo que todo el mundo tenemos en esta vida algo de por qué tenemos que trabajar, ¿no? Y entonces vemos que también hay instituciones, no quiere decir que las instituciones sean malas, muchas veces las gentes son las que están mal ahí, las que están dirigiendo mal. Pero hay mucha participación porque hay gente interesada dentro de esas instituciones que promueven la salud, que se encuentran con muchas barreras, pero se la pasan batallando la vida y poco a poquito empiezan a encontrar resultados. No sabemos, si me preguntas porcentajes o números, no lo sé, los ignoro. Pero muy bien, allá atrás hay una pregunta también. Paso para acá porque tengo mi acordeón acá, ¿eh? Sí. Pues gracias por la conferencia, muy ilustrativo, muy interesante. Mi pregunta o mi comentario sería, bueno, más bien pregunta, orientado a lo que acaba de usted mencionar acerca de convencer a las empresas, a las gerencias, al personal en cuanto a la utilidad de tener sistemas de gestión de salud y seguridad en una empresa. Primero me quiero disculpar con mis compañeros, los que están aquí, después con usted por mostrarme tan pesimista, ¿no? Pero sí tengo una idea muy pesimista al respecto, porque creo que en referencia a lo que es capital humano contra rentabilidad, aún sigue viéndose como una medida general en pesos y centavos, que es más fácil romper la ley, es más fácil correr a un trabajador enfermo, es más fácil dar equipo de protección personal que eliminar un riesgo de un área de trabajo, es más fácil y más rentable en el corto plazo. Estoy completamente de acuerdo con usted de que podríamos ahorrar más si quitáramos el factor etiológico, ¿no? O sea, si quitáramos las causas de las enfermedades, si no tuviéramos tantos diabéticos, si no tuviéramos obesidad, tabaquismo, sí sale más barato en el largo plazo, pero en el corto plazo, que es lo que les interesa a las empresas, a los contadores, hasta a los economistas, sale más barato romper la ley, sale más barato correr a un trabajador enfermo. Es encaminado esa parte, ¿no? Que si estando en esta área tendríamos que estar como resignados a pelear contra molinos de viento, pues, ¿no? Por ahí va mi pregunta. Sí, bueno, realmente lo que tú opinas es una realidad, ¿no? Entonces, dentro de los años de experiencia que llevo, yo fui presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Higiene de Coparmex y consejero nacional de Coparmex. Entonces trabajé con los empleadores, ¿no? Y uno de los principales problemas es que los empleadores ven como un gasto y no ven como una inversión lo que es los procesos de seguridad en el concepto que ustedes quieran manejar, ¿no? Pero esto, ¿a qué nos abocamos? Es un sistema. O sea, el sistema en sí es el que nos lleva a todo eso, porque yo creo que gente pensante y gente que va orientada hacia la prevención de los riesgos de trabajo en cualquiera de sus manifestaciones, existen muchos. Pero nosotros a veces nos formamos como parte de la corrupción, entonces dicen, ay, es que todo el mundo es corrupto, ¿no? ¿Sí? Pues al final de cuentas, si lo hacemos, es como si yo me dice, oye, tú tienes relaciones en el Politécnico o en la universidad y me puedes meter a mi alumno
a mi compañero de vida, entonces voy, pero, oye, Rodolfo, necesito que alguien ingrese a la facultad de medicina. Oye, pero el señor no sabe nada, pero es mi cuate, es mi recomendado. Y entonces yo lo meto, pues ya me volví corrupto. O sea, la corrupción no es el sentido nada más del que da dinero, es el que lo ofrece y el que lo acepta. Pero eso es una parte de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un convencimiento real de que lo que estamos haciendo bien. Como el ejemplo que puse, cuando alguien me pide únicamente las constancias de habilidades, ¿no? Si yo me presto, pues me vuelvo corrupto. Entonces, yo tengo que ser íntegro en mi formación. Seguramente, como humano, cometo errores, pero yo voy a plasmar, a tratar de combatir mis errores y tratar de manifestar mis aciertos. Pero ¿dónde viene todo? Del seno de la familia. Entonces ahí establecemos reglas, ¿no? Entonces las reglas las respetamos. Y efectivamente, ¿cómo vamos a las empresas ven el factor conveniencia? Y si nosotros nos pusiéramos a analizar, porque para eso les quiero decir que yo fui asesor de la Comisión Nacional de Ahorro de Energía, de la CONAE, hice 10 seminarios nacionales de energía y colaboré en los programas de desarrollo del sector energético por mucho tiempo. Y yo veía la alta corrupción en todos los sentidos, ¿no? Y me recuerdo, tenía un jefe que me dice, oye, tenemos que gastarnos el presupuesto, tenemos que ejercerlo. O le digo, no es más fácil traer a los 30 estados y aquí los damos. No, dicen, si no, ¿cómo nos gastamos los boletos de avión? Entonces, ¿sabes cuál fue mi decisión? Renuncié, porque yo no me iba a prestar a las cuestiones. Entonces, yo te preguntaría, ¿que no pudieras hacer lo mismo o todos pudiéramos hacer lo mismo? Claro, que nos va a costar trabajo, que efectivamente las cuestiones de la aplicación de los ejercicios fiscales, pues es cierto, ¿no? Y efectivamente mucha gente sale más barato comprar a la autoridad. Entonces tenemos que empezar a trabajar con la autoridad, trabajar con nosotros mismos, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Y diariamente si te agarran, te enganchan tu coche y dices, oiga, no, porque ya nos vio la cámara, pero si usted paga aquí o si por acá, ellos van a buscar cómo, ¿no? Pero el chiste es no caer en el mismo juego, y no hablamos nada más de la corrupción, hablamos de los actos, de nuestra profesión, el ejercerlo realmente, ¿no? Entonces el ejercerlo es estar constantemente en preparación, ¿sí? En prestar nuestro tiempo y hacerlo con gusto, ¿no? Y uno puede decir, no, Rodolfo, pues estoy ocupado, pues ahorita no, pues otro día, o ¿cuánto, no? Pues no, es una parte de la colaboración que tenemos todos, pero efectivamente pues hay que combatirlo. Y eso me recuerda a una conferencia que fui en Colombia y decía, México es de los países de mayor corrupción. Todo el mundo lo sabe, pero todo el mundo lo sabemos y nada hacemos, ¿no? Y entonces nos metemos a otros sectores, por ejemplo, a los que menos les interesa que desarrolle el agro en México son a los americanos, a los gringos, ¿no? Porque entonces ellos, ¿qué van a vender? Pues no dicho por mí, dicho por economos de otras latitudes, ¿no? Pero si eso lo enfocamos a riesgos de trabajo, a las profesiones, ¿no? Y entonces hablemos de las negligencias médicas, de las cuales sé muchas, ¿no? Bueno, entonces vayamos erradicando poco a poco nuestras profesiones, todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que sería una de las tantas soluciones que pudieran existir. No sé si con eso contesto tu pregunta, o en parte. O bueno, entonces dime cuál es la que no contesté para contestarte. Gracias. Quizás contestando un poquito la pregunta del compañero, gusto saludarte, ingeniero. Bien, Enrique, ¿cómo estás? La verdad es que los médicos en medicina del trabajo que están dentro de las industrias y dentro de las empresas tienen una multifunción. Sí, como dice él, tenemos que estar peleando en contra de los mismos directivos, autoridades, pero quizás hasta contra otras instituciones como el Seguro Social. Así es. ¿Por qué? Porque si yo al trabajador le detecto cierto padecimiento, lo mando al Seguro Social y cuando regresa ya viene con un diagnóstico, un tratamiento, pero con una incapacidad para desarrollar su trabajo, tenemos ciertos problemas. Pero ahí es donde entra la función de este médico del trabajo. Nosotros hacemos el examen médico de ingreso y detectamos antecedentes heredofamiliares o problemas de alimentación, sobrepeso, problemas de irregularidades, algunas secuelas de algunos padecimientos anteriores, pero el empleador llega y dice, me interesa ese cuate, ¿eh? Trae atrás de él una cartera de trabajo muy buena,
Digo, he trabajado en empresas financieras, le trabajo a empresas de la radiodifusión, etcétera, y de pronto dicen, ese mi cuate me interesa, y no me importa cuánto me gaste, tú me lo traes, y si no lo resuelves tú, lo resuelve el Seguro Social. Y entonces es donde nosotros tenemos que empezar a hacer los programas que nos marca la norma 30, que nos marca los mismos programas internos de seguridad e higiene, pero somos médicos de primer contacto, que nos convertimos en segundo y a veces en tercer contacto. Me tocó ver a un empleador que contrató a un diabético con altos problemas en la diabetes y tuvo como consecuencia la pérdida de uno de las piernas por problemas de gangrena. Y de pronto nosotros dijimos, tienes que empezar a habilitar y a cambiar toda la estructura, y de pronto el empleador dice, ¿sabes cuánto me significa ese amigo? 25 millones de pesos. Y yo, ¿de pesos? No, de dólares, amigo, y me lo traes y me lo pones a habilitar, y él y toda su cartera, ¿no? ¿Por qué? Porque son empresas que pueden funcionar. Tenemos ahorita, por ejemplo, una empresa española en México, en donde dice, quiero mano calificada en México, 900 trabajadores, tú me los vas a tratar de organizar, me pones todas las normas 30 y me puedes establecer todos los lineamientos generales en medicina. Es cuando de pronto uno llega y tiene uno que cambiar toda la estructura. Pero yo creo que ahorita somos nosotros los que tenemos que empezar a implementar dentro de la empresa. Sí tenemos atrás muchos contratiempos y habrá empresas muy cerradas como las que comentaba el ingeniero. Hay otras que están más abiertas. Pero si nosotros le vendemos a estos empleadores y decirles, todo lo que hagas en beneficio del trabajador es deducible del impuesto, en manera directa y al 100%, te lo compra, ¿eh? Te lo compra porque no son miles de pesos, sino son millones de pesos. Y de pronto esa deducibilidad en beneficio del trabajador es muy aportadora. Te voy a poner un ejemplo. Hace pocos días hablábamos con una empresa en donde le dan 2 horas de comida al trabajador. Y nosotros decíamos, es tiempo perdido. Porque mejor en tiempo corrido, como otros países, con 30 minutos de comida, en donde de pronto cuando salga a su casa llegue con mejores ganas de convivir con la familia, o bien haga deporte, o bien no esté comiendo comida que no le va a nutrir, que le va a empezar a formar problemas de malos hábitos alimenticios. Algunas empresas están empezando a quitar esos horarios, cuando de buenas a primeras sabemos muy bien que ven deterioro no solamente de la calidad de salud del trabajador, sino de la convivencia de la familia. Pero es ahí donde de pronto hay que venderlo, como decía el ingeniero, desde plasmarlo dentro del mismo organigrama de salud del mismo trabajador y venderle la idea. Hay quien sí lo compra, más cuando le ponemos son miles de pesos. Hace un rato puso un ejemplo el ingeniero. Empresas financieras como diferentes, puso Bancomer, Santander y demás que conocemos, de pronto llegaban y tenían un gasto pavoroso. Hoy en la actualidad todos los bancos se manejan por administradoras de salud, en donde el ahorro es muy importante y aparte de que se crearon fuentes de trabajo para diferentes especialidades, el beneficio es que es 100% deducible, más aparte la cuota de reversión de cuotas del Seguro Social. Y entonces los bancos dicen, perfecto, a mí me ahorras dinero y son muchos pesos o muchos millones de pesos. Es ahí donde de pronto los médicos se convierten no solamente en proveedores de salud, sino en administradores de salud. Eso era simplemente. Gracias, Enrique. Bueno, esa es tu percepción, porque realmente aplicando la ley no es posible, es un derecho irrenunciable. O sea, el problema es quién lo lleve, ¿no? O cómo lo hagan. Pero conocemos casos donde sí hay una corrupción, pero obviamente pues, es bajo la vigilancia. Entonces aquí lo que nosotros estamos refiriendo precisamente es el conocimiento para la aplicación de nuestros derechos, que son irrenunciables, ¿no? Entonces esa es tu percepción, pues no sucede en todos los casos, ¿no? Es una realidad. Sí.
Bueno, acá primero y de acá después, sí, por favor. Ahí está el micrófono atrás. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Como comentario al compañero, no es que haya una cuestión de, ¿cómo dices tú? Por parte de las autoridades que no cumple, que no sé qué tanto, por parte de la autoridad mexicana, todas las normas que se expiden de regulación y de autorregulación en materia de riesgo ambiental, de todo este tipo de cosas de riesgo laboral, existe. Lo que existe es un gran abismo entre la empresa, el empleador y las autoridades gubernamentales. Existe, se puede y se está haciendo. Hay mejoras cada día. En ese aspecto nosotros como ingenieros tenemos a lo mejor no todo el conocimiento, pero sí nos falta ese aspecto de unirnos más a ustedes que son los médicos y romper ese abismo que existe tan grande, que por eso es que ocasionan o se generan muchas enfermedades, bueno, todo lo que tú mencionabas, el ojo, lo que tú quieras. Esa es la cuestión que realmente nosotros, es una cuestión multidisciplinaria para que se rompan esos abismos y haya una mejor unión entre el empleador, el empleado y la función gubernamental. Digo, solamente era el comentario. Sí, gracias. Por favor. Buenas tardes. Solamente dos preguntas. Sí. ¿Cuál es la norma oficial mexicana acerca de la ergonomía? Y la segunda, ¿qué pasa si hay alguna norma o no hay una norma acerca de la interacción de materiales peligrosos? Por ejemplo, cuando montaron esta sala, ¿qué ocurre con los gases que emanan de la alfombra? Se juntan con el gas que se emana del foco, con la madera, el barniz de la madera. ¿Hay alguna norma que regule eso? ¿Cuál es? Sí, primero, no existe norma de ergonomía, primera. La segunda, hay una norma, la 010, donde debería ser conceptuada esa parte y existe una serie de lineamientos desde el punto de vista pues, de salud del trabajo, de la ingeniería, donde hay una obligación, se puede hacer un monitoreo ambiental de las condiciones y verificar si realmente, obviamente sabemos que todos los productos emiten ciertos productos. Y esto me recuerdo cuando fui a un programa de Eduardo Ruiz Gili que preguntaba, oye, pues entonces ya no puedo tomar nada. Pues no, ¿no? Porque son cuestiones donde todo material puede producir un daño. El problema es el uso frecuente, ¿no? Entonces seguramente existen muchos factores preventivos, ¿no? Es como si yo, me recuerdo muy bien, aquí un querido amigo que maneja los asbestos, ¿no? Que siempre se presenta, dice que es el producto número 114 cancerígeno, ¿no? Bueno, pues sí, pero pues al final de cuentas son muchos productos los que se manejan, que tienen esos efectos, ¿no? Entonces el problema es establecer precisamente los programas de salud, los programas de seguridad. Ahí es donde está el éxito. Entonces yo te puedo decir, para tu pregunta, pues te aplico un análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo dice cuál es el efecto que me puede producir las formas, de qué está construida, cuáles son las fibras, de qué está hecha. Entonces, igualmente, dentro de las enfermedades profesionales, pues, también está el concepto de la madera trabajada, pues también nos produce cánceres, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la función de la salud? Pues precisamente establecer las medidas preventivas a través del examen inicial, pero tengo que conocer mi ambiente de trabajo. Tengo que usar los herramientales adecuados, análisis de riesgos, ¿no? Análisis de incendios, análisis del equipo que requiero, porque no es porque yo me ponga el equipo. Entonces yo tengo medidas preventivas y entonces, por ejemplo, el plomo. Si yo manejo el plomo, pues vamos a ver cuál es el efecto del plomo en sangre y orina. Tráeme tu materia, o sea, tu orín para yo analizarlo y te saco sangre a ver. Y lo comparo con la tabla, punto, pues ahí están para eso son las normas, ¿no? Y seguramente, si ustedes me preguntan qué profundidad tienen las normas, pues son todavía normas laxas comparadas con otros países, ¿no? Pero ahí está el efecto, ¿no? Entonces, ergonómicamente no existe. No se ha querido trabajar sobre una ergonomía, se menciona por ahí, y la de las condiciones de aquí, pues habría que hacer un análisis de las condiciones de operación a través de los monitoreos o un análisis de riesgo. Y existen 10 modelos de análisis de riesgo. Entonces, habría que escoger cuál es el principal. ¿De qué? Buenas tardes. Yo Buenas nada tardes. más quería hacer un comentario, ¿no? Al respecto. Yo creo que, bueno, al menos yo que apenas voy empezando como en el área,
pues sí es importante el binomio que se hace entre los ingenieros y los médicos, porque bueno, ya al ver la aplicación de las normas, y no hay empresas que ni siquiera ya son conocidas y ni siquiera las aplican y no se dan cuenta de lo fundamental que es prevenir, que sale más barato que estar tratando enfermedades, ¿no? Ese sería como un primer comentario. Y también, como dice el compañero, que es difícil a veces que los empresarios nos hagan caso, pero yo creo que ahí de la parte médica es importante documentarnos, crear mayor conocimiento y fundamentarnos para hacerles ver que lo que están haciendo está mal, y entonces a partir de eso pues empezar a crear, ¿no? O sea, yo creo que es más como eso. Muy bien, coincido con todos tus aportes. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Elvia, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales del Politécnico, y bueno, nada más agradecer la plática, porque bueno, estamos llevando seguridad y higiene en el 8º semestre, y bueno, amplió el panorama de lo que estamos estudiando, nos dio como factores que no habíamos visto, y bueno, nada más agradecerle su exposición, porque sí, ya tenemos ahora un panorama más amplio de lo que sucede entre nuestro trabajo y la salud del trabajador. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, es otra área de oportunidad, ¿no? Yo veo que desafortunadamente son raras las instituciones educativas que llevan la seguridad. Y yo lo decía, el volverse un segurista pues de conocimientos más menos, ni siquiera vastos, pues se requiere la humildad de saber que no sabe uno nada y que diariamente hay que incursionar en el mercado. Entonces, dentro del mercado, pues hay que formar jóvenes profesionales. Y obviamente no critico la parte del Politécnico, que conozco mucho quienes manejan la seguridad. Y uno de los factores más graves que tenemos es que en materia de seguridad y higiene en el trabajo, se puede decir que son contados con los dedos. Los especialistas son pocos, las oportunidades son muchas. Pero seguramente con este tipo de eventos o lo que lleva el doctor en una forma permanente, la 144 ya, pues se dice fácil, ¿no? Pero imagínense hacer 144, qué difícil. 16 años. Sí, por eso, 16 años de continuidad, ¿no? Entonces yo vuelvo a insistir lo que dije en un principio, aquí debe estar lleno, ¿no? Entonces quiere decir que pocos son los que tienen la conciencia de las bondades y las oportunidades de todo esto. ¿Cuáles serían los factores de éxito? Que ustedes difundan todo esto, para que no quepan, para que tengan que poner una pantalla allá afuera para que la gente lo vea, ¿no? Yo que he tenido oportunidad de estar en el National Safety Council en los Estados Unidos, pues ahí caen 25,000 gentes, tienen que sacar quién sabe de dónde pantallas y todo, está lleno. Aquí les tenemos que suplicar y ni regalado quieren las cosas, ni regalados, porque yo les pregunto, ¿cuánto les cuesta esto? Pues tomar el Metrobús o el Pumabús y lo que sea, y ni eso, porque no, va a llover hoy, no voy, ¿no? O porque tengo que ir al cine o cualquier cosa. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar nosotros. El tratar de permearlo en nuestras organizaciones, con nuestros compañeros de institución, todo eso, pues yo creo que sería uno de los principales factores que tuviéramos que manejar. Muchas gracias por sus conceptos también. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hace mucho tiempo que no lo veía, ingeniero. Me da mucho gusto verlo. Muchas gracias. Igualmente. En el 1991 en General Motors, México. Así es. Yo tengo 25 años en medicina del trabajo, es la primera vez que vengo aquí con ustedes. Yo creo que nosotros como médicos de salud en el trabajo, lo primero que debemos de dejar es ser médicos correctivos. Siempre debemos de pensar en que debemos ser médicos preventivos. Y todo lo que entra al consultorio, pensar que tiene un origen en el medio ambiente de trabajo. Si no es accidente, tratar de identificar una enfermedad de trabajo para poder hacer acciones preventivas y venderle esa idea a nuestro patrón. Porque si nosotros no manejamos estos conceptos, jamás vamos a tener ese apoyo de nuestros patrones y ver por los trabajadores.
es la principal herramienta de trabajo de una empresa que no tiene refacciones. Se daña y se dañó para siempre, aunque sea una pequeña lesión leve. Pero es muy importante que dejemos de ser médicos curativos para poder identificar las causas que están generando esa problemática, aunque sea un simple dolor de cabeza. Si no, nunca vamos a lograr el objetivo. Muchas gracias y un gusto volver a vernos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Bueno, Selene Verde, soy licenciada en Promoción de la Salud, estudiante de Maestría en Salud del Trabajador en la UAM Xochimilco, y es un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, es la segunda sesión en la que estoy aquí de manera accidental y estoy muy contenta por que haya estos espacios en donde diferentes profesionales interesados en la salud en el trabajo estemos aportando poco a poco, y estoy convencida que con base al esfuerzo de cada uno de los que nos encontremos aquí y en las aulas trabajando se va a poder hacer algo de manera holística. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de darle las gracias al ingeniero Victoriano Anguis, quiero hacer 3 comentarios. El primero es en relación a que, aunque estamos en la Facultad de Medicina, el seminario se llama Seminario Permanente de Salud en el Trabajo. Y ya Victoriano habló de la multidisciplina. Entonces, no es un espacio exclusivamente para médicos, es un espacio para cualquier profesional que se dedique o está interesado en el problema de la salud de los trabajadores. Entonces, aquí hemos tenido gente de otras instituciones, pero también personas de otras muchas disciplinas, tanto como ponentes. Bueno, Victoria no es ingeniero y no es médico, si no estaríamos invitando solamente a médicos. Entonces, bienvenidos todos aquellos que no son médicos. Por otra parte, pues hay, desde mi punto de vista, infinidad de argumentos en relación a lo que decía el compañero en cuanto a que es más fácil corromper al inspector o no mandar al paciente al seguro social, etcétera. Pero esos son casos individuales. Yo nada más, insisto, hay infinidad de contraargumentos, pero yo nada más diría uno. El trabajador sano es más productivo. Y entonces, no es un trabajador, son todos los trabajadores. Y si se hace conciencia por parte del empresario de que se lleven a cabo acciones enfocadas hacia la salud de los trabajadores, obviamente son más productivos, porque además disminuye de manera muy importante el ausentismo, entre otras cosas por causas de problemas de salud. Y por otro comentario en relación a la norma de ergonomía. Para quienes estuvieron la vez pasada por aquí en este seminario, mencionábamos, y si no estuvieron lo voy a mencionar muy someramente, el que pronto va a salir, y espero que salga como se entregó la versión final, anteriormente, bueno, el vigente se llama Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. El que va a salir se va a llamar Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y entonces ya vienen 2 aspectos muy importantes en este nuevo reglamento. Uno, factores psicosociales, donde incluso ya aparece el acoso laboral, y lo otro es la parte justamente de ergonomía, y están ya varios artículos relacionados específicamente con la ergonomía ocupacional. Obviamente, si ya va a aparecer esto en el reglamento, va a haber necesidad de elaborar normas oficiales mexicanas.
Y como también ya lo mencionaba Victoriano, bueno, esto hace unos 5 años más o menos, en donde en una reunión donde estamos ahí trabajando algunas cosas con la Secretaría del Trabajo, varias personas propusimos justamente que se elaborara una norma una norma oficial mexicana sobre ergonomía. Las autoridades del trabajo de la Secretaría dijeron no, esto no se… Es más, el argumento fue: en ningún país del mundo existe alguna normatividad sobre ergonomía. No me consta a mí en lo personal, pero me tiene sin cuidado. Y entonces propusimos que fuera una norma mexicana. La norma oficial mexicana es una norma obligatoria, la norma mexicana es una norma no obligatoria, es opcional su seguimiento. Se dijo también que no. Finalmente, lo que sí se aceptó hacer en ese momento, y se tardó 1 año y medio en entregar, fue 3 guías técnicas sobre ergonomía, una sobre movimientos repetitivos, otro sobre cargas pesadas y otro sobre posturas forzadas. Y se entregó a la Secretaría y se supone que la Secretaría iba a publicarlo. Entonces, ya hace como 3 años o 3 años y medio que se entregó, no se ha publicado nada. Ok, pero lo importante es que si se llega a publicar este nuevo reglamento como quedó en la versión final que se entregó a la Secretaría, entonces, si realmente aparece esta parte de factores psicosociales y ergonomía, entonces, repito, va a haber necesidad de llevar a cabo, de realizar normas oficiales mexicanas sobre estos 2 aspectos. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario para el ingeniero Anguis. Bueno, entonces, antes de también darle las gracias al ingeniero, bueno, 2 cosas. Una, que nos vemos entonces dentro de 1 mes, espero que estén todos o la mayoría de ustedes. Esta sesión se lleva a cabo el 4º miércoles de cada mes en este auditorio, de las 5 de la tarde a las 7 de la noche. No hay que pagar nada, no hay que inscribirse, simplemente hay que llegar. Y si mal no recuerdo, para la próxima ocasión viene el doctor Francisco Tornero, el cual va a hablar justamente de estas modificaciones, que es la nueva tabla de enfermedades de trabajo, que esperemos que también pronto saldrá, del nuevo reglamento, y 2 normas oficiales mexicanas que justamente a las 9 de la mañana el lunes se van a presentar en la Secretaría del Trabajo. La modificación de 2 normas, una de ellas es justamente la 10 en relación a factores de riesgos químicos. Y lo otro es lo que aquí mencionaba en un principio. Aquí hay algunos trípticos en cuanto al primer coloquio internacional de profesionales certificados en seguridad integral. Esto se va a llevar a cabo el lunes y martes de la semana próxima en el Hotel Benidorm, que está frente al Hospital General de México, a partir de las 9 de la mañana, y ahí sí tiene un costo. ¿El costo es de cuánto, Victoriano? No sé. 3.500, pero hay descuento. Como en los programas de radio, de televisión. Si dicen que van de parte del seminario, hay un descuento. Entonces, bueno, va a estar muy interesante. Viene gente de Canadá, de España y de Brasil, gente muy conocedora del campo, y bueno, ojalá puedan asistir. Y si no hay ninguna otra pregunta o comentario, entonces, bueno, de cualquier manera, aquí hay unos pocos trípticos, si a quien les interese pueden venir por ellos. Y pues agradecer al ingeniero Victoriano Anguis el haber aceptado primero la invitación y segundo el haber hecho esta exposición. Victoriano, muchísimas gracias y hasta luego. Bueno, pues ok, gracias, nos vemos en 1 mes.